Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. La investigación del fenómeno ovni revela que muchos seres humanos en todo el mundo han sido introducidos en extraños vehículos y han sido sometidos a toda clase de análisis. Estos secuestros reciben el nombre de abducciones. Pero todo esto no es relevante, sino una historia que contar. Mi nombre es José Llamas y te presento la abducción de Fortunato Zanfretta. El caso de Pier Fortunato Zanfretta es una de las abducciones mejor documentadas en toda la historia, principalmente en Italia. Zanfretta nació en el año de 1952 en Nova Milanese. Trabajaba como guardia de seguridad privada cuando comenzó a experimentar encuentros cercanos con entidades alienígenas entre los años de 1978 y 1981. En el año de 1978, el vigilante nocturno, Pier Fortunato Zanfretta, al parecer fue secuestrado por algunos seres de gran altura y de aspecto reptiliano, y lo sometieron a experimentos muy dolorosos y traumáticos. Y a continuación escucharemos la historia completa que redactó un periodista italiano que investigó el caso en primera persona y escribió varios artículos al respecto. Además, escribió un libro sobre este escalofriante encuentro con esos seres de otro mundo. Poco después de la medianoche del día 6 de diciembre de 1978, Zanfretta estaba de servicio en Torriglia, un pueblo próximo a la ciudad de Génova. Era una noche oscura y cerrada, donde no brillaba ni siquiera la luna. Había caído mucha nieve en el día, por lo que durante la gélida noche, la carretera se hallaba cubierta por una peligrosa capa de hielo. A medida de que Zanfretta se acercaba a una casa de campo, bautizada por su dueño como Nuestra Casa, cerca de Marzano, su patrulla, un carro Fiat 126, se detuvo sin razón alguna. El motor, las luces y la radio fallaron al mismo tiempo. Ahí quedó en la oscuridad. El guardia pudo divisar 4 extrañas luces moviéndose sobre el jardín de la casa, por lo que decidió salir del coche con su arma y con su linterna. Esto para investigar qué es lo que estaba sucediendo. Al principio pensó que eran ladrones que se habían metido a la casa. Entonces caminó en dirección a la entrada y se trepó a un muro, esto para intentar sorprenderlos. Pero subestimó el asunto, y fue él el que terminó siendo sorprendido. En un momento el guardia de seguridad sintió que alguien le tocaba desde atrás. Al girarse, sus ojos observaron algo lleno de terror. A pocos centímetros estaba de pie un ser, que como lo describió, era una enorme e inminente criatura verde, con piel ondulada y de al menos 3 metros de altura. Fue entonces cuando dirigió la luz de la linterna al rostro de aquella criatura, pero se asustó tanto con lo que vio que la dejó caer. Entró en pánico y la recogió del suelo, y en ese mismo momento salió corriendo. Mientras corría, Zanfretta se dio cuenta de que había un gran resplandor que comenzó a iluminar todo a sus espaldas. Al voltear, avistó una enorme forma triangular y plana. La luz que emitía el objeto era tan poderosa que el guardia no podía evitar proteger su vista con el antebrazo. El perplejo testigo pronto advirtió que estaba presenciando algo fuera de este mundo, tal vez un platillo volador colosal, de dimensiones mayores a la propia casa de campo, el cual ascendía desde la parte trasera de esta, emitiendo una suerte de silbido. En ese preciso instante, un calor muy intenso invadió toda la zona. No obstante, el guardia logró llegar a su coche, donde intentó comunicarse con el centro de operaciones de la compañía de seguridad en Génova. Eran las 12:15 de la noche. Carlo Tocalino, el operador de la radio, testificó que Zanfretta hablaba de una forma efusiva y desconectada, repitiendo cosas como: Dios mío, son horribles. No son hombres. En este punto de la conversación, la comunicación fue interrumpida abruptamente y Tocalino
llamó al jefe de servicios de seguridad, el teniente Giovanni Casiva. Un par de horas después, una pareja de guardias, Walter Lauría y Raimundo Macía, arribaron al lugar y encontraron a Sanfretta tendido en el terreno de enfrente de la casa. Eran la 1:15 de la mañana. Sanfretta se incorporó sacando su linterna y apuntándoles a sus colegas con el arma. Sus ojos parecían desorbitados. Al presenciar esta situación, sus compañeros, a quienes parecía no reconocer, le solicitaron que bajara el arma y que deponga su actitud. Sin recibir respuesta positiva, los policías se apresuraron a inmovilizarlo y desarmarlo. Para sorpresa de ellos, al hacer esto, advirtieron que la ropa del detenido estaba muy caliente. Era algo muy inusual, teniendo en cuenta de que era una noche muy fría del mes de diciembre. También notaron que el portón de la casa estaba cerrado. Los carabineros, la policía militar italiana, pronto se hicieron presentes en aquel lugar e iniciaron una investigación, todo para averiguar qué es lo que había sucedido aquella noche. Lo primero que descubrieron fue una clara huella dejada en ese terreno, detrás de la casa de campo, como si un gran objeto de un peso considerable se hubiese posado ahí. Había 2 marcas en el pasto, cubierta por la escarcha matutina. Ambas eran de 3 metros de diámetro y con la forma de una herradura. Antonio Nucci, el comandante de la estación en Torriglia, declaró que no tenía razones para dudar del testimonio dado por Sanfretta. De hecho, Nucci conocía al guardia de seguridad desde hace muchos años. Cuando se le preguntó sobre el asunto, dijo: «Puedo dar fe de que él es un hombre sensato y de buen juicio, sin extrañas fantasías en su cabeza. Cuando fuimos a investigar la escena al día siguiente, él no quería venir con nosotros. Estaba aterrado de volver ahí. Solo algo excepcional pudo haberlo perturbado de esa manera». En el transcurso de las investigaciones, Nucci descubrió que 52 residentes cerca de Torriglia habían avistado una luz extraña en la dirección de aquella casa de campo, y justo a la hora, cuando el testigo principal reportó haber visto ascender aquel objeto volador. Cuando esta historia fue publicada en el periódico por primera vez, las reacciones de los escépticos no se hicieron esperar. Sin embargo, el caso presenta evidencias físicas bastante contundentes, como las misteriosas marcas en el terreno donde Sanfretta dice que vio a los alienígenas. También los 52 testigos oculares que declararon haber observado aquel objeto volador esa misma noche. El guardia tampoco estaba interesado en ser famoso, debido a que él era un hombre casado con su trabajo y con su familia. Pero esto no evitó que la noticia sobre aquel incidente se filtrara a los periódicos locales y en poco tiempo se hiciera conocido. Y debido a la particularidad de lo ocurrido, inmediatamente comenzaron las acusaciones hacia el protagonista de esta historia como un mentiroso y fabulador. La repercusión del caso llevó a los investigadores más serios a solicitarle a Sanfretta que se dejara hipnotizar en manos de un profesional. Esto para descartar cualquier aberración psicológica y acceder a los detalles más íntimos de aquel escalofriante encuentro cercano. El guardia de seguridad se presentaría entonces para ser analizado e hipnotizado por el doctor Mauro Moretti, un psicoterapeuta, miembro de la Asociación Médica de Hipnosis. Durante aquella hipnosis, que tuvo lugar el 23 de diciembre de ese mismo año, Sanfretta dijo haber sido abducido por monstruos de 3 metros, con piel y cabellos verdes, ojos triangulares y amarillos y venas rojas en la frente, quienes lo llevaron a un cuarto luminoso y caluroso, donde lo pudieron interrogar y examinaron. Durante la misma sesión, también indicó que las criaturas provenían de la tercera galaxia y que querían hablar con nosotros, porque regresarían pronto en mayor número. Los alienígenas no hablaban italiano, sino que según el guardia se valían de un dispositivo luminoso para traducir todo lo que decían. Pero aquellos encuentros cercanos no terminarían ahí. 3 noches luego de aquella hipnosis se produciría otra abducción. El 26 de diciembre, a las 11:45 de la noche, Sanfretta retomó su trabajo, tratando de regresar a la rutina laboral. Conducía su Fiat 127 dentro del túnel Bargagli, cerca del paso Escofera, cuando repentinamente
perdió el control del automóvil. Por la radio reportó que aquel Fiat se conducía solo al salir del túnel. Asustado, intentó pisar los frenos y virar el volante, pero aquel coche continuaba moviéndose por su propia cuenta, como si una fuerza invisible se hubiera apoderado de él. Al comunicarse con el operador de la radio, el guardia dijo que estaba teniendo dificultades con su patrulla y que no tenía mucha visibilidad debido a una densa niebla. Luego de desplazarse por cerca de 1,5 kilómetros, el auto finalmente paró su marcha. El auto se detuvo. Veo una luz brillante. Saldré de aquí. Esa fue la última comunicación emitida con el operador. Sanfretta y su auto serían encontrados a la 1:10 de la madrugada por otros policías. El primero en hacerse presente en la escena fue un sargento, Emanuel Travenzoli, quien lo encontraría en un campo cercano a la carretera. A pesar de la lluvia, las ropas de aquel guardia estaban calientes y secas, al igual que su cabello. Se encontraba en un estado de shock, temblando y llorando, diciendo: Dicen que debo irme con ellos, pero ¿qué hay de mis hijos? No quiero. Los carabineros, haciendo un seguimiento, serían despachados para realizar una investigación de campo y encontraron que el Fiat había estado expuesto al frío y a la lluvia por largo tiempo. Pero para sorpresa de todos, el techo tenía una temperatura tan alta que parecía haberse expuesto todo el día al sol. El interior estaba igualmente caliente como un horno. Alrededor de la patrulla estaban huellas de pies desproporcionadamente grandes. Las pericias de los carabineros probaron que eran enormes huellas y que medían 50 centímetros de largo por 20 de ancho, con un distintivo hueco entre la planta y el talón. Además, también se determinó que el arma, una Smith & Wesson 38 especial, había sido disparada en 5 ocasiones. Sin embargo, el guardia no recordaba a quién le había disparado tantas veces. Todos los datos presentados aquí figuran en el reporte sobre el avistamiento de un objeto volador no identificado por Fortunato Sanfretta, enviado por el comandante Nucci el día 3 de enero de 1979 a los magistrados de la Corte de Génova durante la investigación efectuada. El susodicho reporte llegó a la mesa de Luciano Di Noto, un fiscal sustituto de la República Italiana, quien lo pasó al magistrado de investigaciones, Gian Rodolfo. Finalmente, el reporte de Nucci fue enviado a un magistrado ruso, quien un año después, el 11 de enero de 1980, procedería a archivarlo bajo el siguiente motivo: no se cometió ningún crimen. Por otro lado, el Comando de Carabineros informó que el Departamento Italiano del Interior y otras instituciones militares fueron notificados sobre el incidente por medio de 2 faxes, uno enviado el 8 de diciembre y el otro el 28 de diciembre de 1978. La policía militar caraturó el grado de credibilidad de estos eventos ocurridos como bueno. Cabe destacar que en diciembre de 1978 hubo una oleada ovni sobre el territorio italiano. Aquel segundo encuentro cercano llevó al abducido a ponerse nuevamente en manos del Dr. Moretti para otra regresión hipnótica, la cual esta vez sería grabada y televisada localmente, para que cientos pudieran conocer el testimonio obtenido. En la descripción del video te voy a poner el link si quieres ver toda la entrevista completa. En pocos días Sanfretta se volvió alguien muy popular, pero mucha gente desconfiaba de las historias de ovnis y pusieron en entredicho su salud mental. Tenía problemas hasta en los trabajos. Y él decía: si pudiera volver el tiempo atrás, no reportaría mis experiencias. Ahora que sé las consecuencias. Esto dijo con el fin de evitar cualquier discusión futura de este estilo, y a pedido del Instituto Valbisaño, Sanfretta accedió a ser examinado por un prominente neurólogo del Hospital de San Martino en Génova, el doctor Giorgio Gianotti. Aquel diagnóstico fue: él está en un estado de shock, pero perfectamente sano. Este diagnóstico, por parte de un profesional y de renombre, ayudó a que las experiencias de aquel guardia tuvieran un poco de más credibilidad ante la opinión pública. Ahora que la historia alcanzaba audiencias fuera de Génova, Enzo Tortora, que en aquel entonces era una personalidad
en la televisión italiana, invitó a aquel guardia de seguridad a su programa llamado Portobello, esto con el objetivo de examinarlo ante las cámaras, tarea que recaería en el doctor Cesare Musatti, famoso psicoanalista conocido como el padre del psicoanálisis en Italia. Musatti dijo que Sanfretta parecía hablar de buena fe, aunque era difícil diferenciar los hechos objetivos de las experiencias subjetivas. Al tiempo que ocurría esto, varios artículos comenzaban a aparecer en periódicos y revistas, presentando el peculiar caso. Las preguntas sin respuesta se acumulaban. Si estas experiencias con ovnis o con extraterrestres eran reales, y cuál era el propósito de secuestrar a un hombre varias veces. ¿Qué tenía de especial este hombre? ¿Qué pretendían aquellos monstruos alienígenas? Nadie tenía una respuesta clara para esto. Y mientras intentaban responder estas preguntas, Sanfretta era abducido por tercera vez. En la noche del día 30 de julio de 1979, el guardia se encontraba en servicio, esta vez a bordo de una motocicleta, en el área residencial de Quarto, lejos de las colinas de Torriglia. Al desaparecer de nuevo y teniendo en cuenta las experiencias extramundanas previas de este hombre, se puso en marcha una búsqueda intensiva. Pasadas 2 horas, sus compañeros lo encontraron en la cima del Monte Fase, cerca de Génova. Existía solamente una carretera que lo llevaba a la cima de ese monte y era vigilada por guardias pertenecientes a la misma compañía de seguridad. Ellos dijeron que no habían visto a Sanfretta pasar por esa pequeña carretera. Aún así, este fue encontrado en la cima de aquel monte. La pregunta es cómo llegó ahí. La única manera de saber qué es lo que había ocurrido era con otra hipnosis. En esta oportunidad, Sanfretta sería llevado al Centro Médico y Psicológico Internacional de Milán, donde, haciendo caso a su propio pedido, sería inyectado con el suero de la verdad por el profesor Marcos Marchesan. Sanfretta confirmó todo lo que había dicho antes y explicó por qué en esta última abducción él había sido elevado desde el suelo mediante una extraña luz color verde y emitida por una nave espacial. El profesor Marchesan declaró: ningún ser humano puede mentir conscientemente cuando está bajo el tratamiento con pentotal, por lo que es muy probable que él haya tenido estos encuentros cercanos. Lejos de concluir el anterior, no sería el último encuentro. A las 10:30 de la noche del domingo 2 de diciembre de 1979, Sanfretta desapareció por 4ª vez mientras conducía un Austin Mini en los suburbios de Génova. Mientras que 4 policías intentaban dar con su paradero, avistaron un ovni en el cielo. El objeto se encontraba sobre las colinas cercanas. De repente, desde una gran nube sobre ellos, aparecieron 2 luces que se acercaron y se posicionaron súbitamente sobre los 4 hombres. Los motores de sus patrullas dejaron de funcionar y, horrorizados, salieron de sus vehículos. Solo uno de los policías, el teniente Casiva, reaccionó sacando su arma reglamentaria y disparando hacia el ovni. Las luces se apagaron y la nube se esfumó gradualmente. Uno de los hombres quedó traumado por las experiencias que jamás pudo recuperarse por completo. Jamás volvió a ser el mismo, perdió su estabilidad mental. Meses después, se suicidaría de un disparo en la cabeza. Su nombre era Germano Zanardi. En este último encuentro cercano, como se desprende en el párrafo anterior, tiene una víctima fatal. Los testigos oculares que antes se habían limitado a solamente presenciar los efectos colaterales de una abducción, esta vez pasaron a experimentarlo de forma inmediata y en carne propia. En otra hipnosis regresiva realizada el lunes 3 de diciembre, inducido por el Dr. Moretti, Sanfretta revelaría más hechos sorprendentes. La historia comienza a las 9:30 de la noche en los alrededores del centro de Génova. El guardia hizo una parada en un estacionamiento de servicio para cargar combustible por cuenta propia. Allí oyó a alguien que lo llamaba desde la sombra, por lo que decidió acercarse a investigar. Pero él no se podía resistir a esa voz, y cuando el dueño de esa voz le ordenó salir de allí y conducir su auto hacia una pequeña nube, no le quedó otra alternativa más que obedecer. Acto seguido, y esta es la parte más increíble, su vehículo
fue arrebatado dentro de la nube por una gran nave espacial. Sanfretta describió al hombre que le daba órdenes como un poco más alto que él, con la cabeza desprovista de cabello y en forma de huevo, vestido con un gran traje de cuadros, debajo del cual se vislumbraba algo hecho como de acero o metal, en lugar de la clásica camisa. Ya dentro de la nave, el abducido recuerda haber hecho un recorrido en la misma, en compañía de los alienígenas gigantes. Ahí, vio cilindros transparentes rellenos de un líquido extraño color azul. Uno de ellos contenía una repugnante criatura con cuerpo de rana, que los alienígenas llamaron como un enemigo nuestro de otro planeta. Otros 2 cilindros aprisionaban respectivamente a una gran ave y un cuerpo humanoide, cuyo aspecto se asemejaba al de un cavernícola. Todo esto suena muy fantasioso, pero algo más motivo del pasmo ocurriría durante la sesión de hipnosis. En cierto punto de la regresión hipnótica, Sanfretta pronunció las siguientes palabras: ¿Dónde han estado? ¿Qué es lo que quieren hacer en España? ¿Por qué? Pero todo junto. Eso asustaría a la gente. En la mañana del día posterior a aquella abducción, el martes 4 de diciembre, la agencia de noticias italianas, ANSA, publicaba una noticia sobre un dentista español, el doctor Alfredo Sánchez Cuesta, quien había fallecido en la noche del sábado como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tránsito. Aquel doctor conducía su coche desde Guadalajara hacia Madrid, cuando vio un ovni brillante y lo comenzó a seguir. El objeto estaba a 50 pies sobre el auto del perseguido, quien entró en pánico y, cegado por la potente luz, perdió el control de su vehículo y se descarriló. Esta es una coincidencia. ¿Y por qué? Si la historia bajo la hipnosis parece fantasiosa, se menciona España. Aquel guardia fue plagiado por los alienígenas en las últimas horas del domingo y dio su testimonio bajo la hipnosis en la tarde del lunes. El incidente del doctor Cuesta sucedió el sábado en la noche. Antes del martes, nadie en Italia sabía sobre el destino del doctor Cuesta. La coincidencia de fechas y lugares en los acontecimientos dejan a la casualidad un margen muy pequeño para abrir paso entre la cruda y asombrosa realidad. Bajo hipnosis, Sanfretta dijo que no quería el presente que le daban, porque solo deseaba regresar a su vida ordinaria y normal y no tener nada que le generara remembranza de estos bizarros encuentros. Pero los secuestradores insistieron y le dijeron que debería entregar la esfera a un hombre en especial, alguien de quien el guardia jamás había oído hablar, un tal doctor Allen Hicken. Desconocemos qué relación puede haber entre estos alienígenas y el doctor Hicken, pero el dato sin duda supera cualquier mente que se haya atrevido a indagar algo en el pantanoso terreno del fenómeno ovni. Entonces no les sorprenda tampoco el saber que este no es el final de aquellas abducciones. Sanfretta sería abducido otra vez el 14 de febrero de 1980. En esta ocasión, su auto tuvo el contacto radial constante con las oficinas de seguridad y se le pudo escuchar durante un periodo breve de tiempo mientras estaba en las colinas. Aquella álgida noche, el guardia fue encontrado por sus colegas, una vez más en estado de shock. Un vecino de las cercanías declaró que pocos minutos antes de que los rescatistas arribaran a aquel área, pudo avistar en el cielo una enorme masa y brillante, en forma de balón de fútbol. Durante la hipnosis siguiente, esta experiencia del Dr. Moretti enfrentó un nuevo problema. De pronto el abducido comenzó a hablar en un idioma desconocido. El Dr. Moretti no fue capaz de controlar aquella regresión mientras el hipnotizado continuaba por su cuenta y decía estar contactando con los alienígenas. Su voz cambió de forma muy ronca y dijo: No puedes averiguar nada en un caso como este. Correr o no creer no significa nada. Cada cosa a su debido tiempo. La última desaparición tendría lugar el 13 de agosto de 1980. A diferencia de las veces anteriores, Sanfretta estaría bajo estricta vigilancia las 24 horas del día y fue alcanzado antes de ser secuestrado. Posterior a este hecho, el Dr. Moretti también realizaría una última sesión de hipnosis, con el resultado poco favorable. El abducido repetía constantemente: Pregunta con respuesta negativa, Tixel. Y fue imposible continuar. Sanfretta, quien recuerda solo unas pocas cosas de estas extraordinarias experiencias,
Dice que en algún punto, cerca de las colinas próximas a Génova, él ha escondido una esfera que le dieron los extraterrestres y que está esperando, no sabe a quién y no sabe cuándo. Tal vez piensen que regresarán. Esta historia la quise compartir con ustedes y fue escrita por Rino Di Stefano. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.